Mi nombre es Michelle Abigail Elizalde Vivanco, de segundo semestre paralelo C3. Eh, Voy a exponer en la materia de ecología el tema características generales en cada etapa del desarrollo humano de acuerdo a las edades y capacidades. La etapa de la concepción del parto. La concepción del embarazo comienza en el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. La concepción es el momento en el que el óvulo liberado por el ovario de una mujer en camino al útero y a través de la trompa de falopio es fertilizado por el espermatozoide de un hombre. Si en ese proceso se liberan dos óvulos en un corto tiempo y ambos son fertilizados, se da origen a gemelos disigóticos o gemelos fraternos. También puede ocurrir que el óvulo fertilizado se divida en dos y dé origen a gemelos monocigóticos o gemelos fraternos. En el desarrollo prenatal transcurre desde la concepción hasta el momento del parto y este está dividido en tres etapas. La etapa germinal se da desde el momento de la fecundación hasta las 2 primeras semanas donde el huevo se implanta en el útero. Es decir, que el óvulo fecundado desciende por la trompa de falopio en su recorrido hacia el útero. La célula única se divide en dos, que son denominados blastómeros. Cada nueva célula lleva una parte del núcleo de la célula primaria o célula madre. Las dos nuevas células se dividen para formar 4 células y así sucesivamente. En este proceso se conoce como mitosis. Las células continúan multiplicándose rápidamente hasta formar un conjunto de células semejantes a una mora que es conocida como mórula. Al seguir multiplicándose, las células constituyen una especie de huevo que resulta demasiado grande para permanecer en la trompa de falopio, por lo que desciende hasta el útero donde se anida una semana después de la fecundación. Tenemos la etapa embrionaria. Es cuando se cumple la segunda semana hasta las 12. En esta semana el feto se va a formar el sistema nervioso, el respiratorio, el cardiovascular, el digestivo, el urogenital, es decir, se forma el bebé por completo. Se trata de un periodo crítico de máxima vulnerabilidad ante la influencia destructiva del ambiente prenatal, entendido como el interior del cuerpo de la madre, por lo que el factor que afecta su bienestar también puede afectar al embrión. Al final de este periodo se distinguen tres capas bien diferenciadas: el ectodermo o capa exterior, el ectodermo o capa exterior, el mesodermo o capa intermedia y el endodermo o capa externa. Tenemos la siguiente etapa, que es la etapa fetal. En esta última etapa el feto ya va a crecer y coger peso hasta la semana 40 aproximadamente. En esta etapa la coordinación de los sistemas nervioso y muscular permite al feto realizar movimientos vigorosos en su ambiente acuoso, así como patear, hacer puños o torcer su cuerpo. Los sistemas digestivo y extractor también trabajan juntos, permitiendo al feto tragar líquido amniótico, digerir nutrientes y orinar. Por último tenemos el parto. Este es el acto que se produce al final del embarazo, cuando la placenta empieza a disminuir la producción de estrógenos y sobre todo progesterona. El parto se divide en tres partes. La dilatación. En esta etapa las contracciones uterinas son regulares y cada vez más frecuentes y provocan que el cuello del útero se acorte y se dilate, permitiendo el nacimiento. El descenso y la salida. Se inicia cuando la cabeza del bebé comienza a avanzar por el cuello del útero hacia el canal vaginal y termina cuando el bebé sale por completo. La expulsión de la placenta. En esta etapa la placenta y lo que queda del cordón umbilical son expulsados del cuerpo de la madre. Tenemos la siguiente etapa, que es la edad del bebé, de los 0 a los 12 meses. El desarrollo cognitivo en la edad del bebé. Entre el primer mes y los 2 meses, los bebés empiezan a interesarse en objetos nuevos y dirigirán la mirada hacia ellos. Alrededor de los 3 meses,
Pueden anticipar eventos, por ejemplo, llevarse las rodillas al pecho cuando los colocan sobre una mesa para cambiarles el pañal. A los 4 meses los bebés desarrollan una visión atenta. Entre los 6 y los 9 meses pueden reconocer la apariencia, el sonido y el contacto físico de las personas conocidas. De los 9 a los 12 meses los bebés observan la conducta de otros y empiezan una fase de descubrimiento, se vuelven más curiosos y demuestran diversas emociones. Desarrollo del lenguaje son los primeros intentos de comunicarse del bebé. No serán más que gritos y balbuceos que se convierten en combinaciones de vocales entre el tercer o cuarto mes. El lenguaje más que palabras son sonrisas y llantos que muestran placer o disgusto. El desarrollo psicomotor en edad de bebé es la capacidad motriz del ser humano que se constituye en la base de todo desarrollo. Piaget define esta primera fase como la etapa de la inteligencia sensoriomotriz, porque el pensamiento de los bebés implica el uso de sentidos y la actividad motriz, ver, oír, moverse, saborear, tocar y así de modo sucesivo y complejo. El desarrollo socioemocional en edad del bebé es la interacción de un individuo asociado a cambios fisiológicos y conductuales. La estrecha conexión que existe entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional hace que el primer año de vida sea uno de los primeros y más importantes porque con él se sientan las bases de la posterior efectividad. Ciertamente las emociones se constituyen en la primera señal mediante la cual el bebé puede comunicarse y que los recién nacidos se manifiestan como reacciones incondicionadas no aprendidas del organismo ante la satisfacción o la insatisfacción de las necesidades orgánicas. Tenemos la otra etapa que es primera infancia de 1 a 3 años. El desarrollo cognitivo en la primera infancia. El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va adquiriendo conocimientos sobre lo que los rodea y desarrollar así su inteligencia y capacidades. El desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Se desarrolla principalmente la comprensión del lenguaje de los adultos dirigido a los niños. También se observa un desfase entre lo que los infantes son capaces de expresar y lo que son capaces de comprender. Esa situación, sin embargo, es una condición favorable que facilita la expresión. En efecto, los infantes atribuyen funciones a los objetos más familiares y comienzan a nombrarlos. De igual modo, conjuntamente con el aumento de la cantidad de palabras que ya utilizan, aparecen las primeras oraciones de 2 o 3 palabras para designar objetos o desarrollar. O, a ver, el desarrollo psicomotor en la primera infancia. En esta etapa el desarrollo se caracteriza por la realización sistemática de acciones como objetos en espacios en los que los niños se encuentran. Tales acciones son estimuladas por las personas adultas en función del movimiento hacia una vez mayor, hace que cada vez sea mayor el manejo y el control del propio cuerpo. Las habilidades motrices gruesas influyen en el equilibrio dinámico y el tono postural que son parte de la motricidad gruesa. Las habilidades motrices finas, en cambio, abarcan la coordinación ojo-mano, las actividades manuales y grafismo. El desarrollo socioemocional en la primera infancia. En la primera infancia, las necesidades de los niños aumentan progresivamente más allá de los límites de las necesidades orgánicas. Por tal razón, aparecen necesidades de relacionarse con otras personas, así como el interés por su mundo circundante, enriqueciendo también su experiencia emocional. Sin embargo, debido a que las emociones de los infantes son muy inconscientes, ellos pueden pasar de la risa al llanto en cuestión de segundos. Tenemos la etapa que es la segunda infancia de los 3 a los 6 años. El desarrollo cognitivo en la segunda infancia. Es el momento en el que la estructura mental adquiere características propias que se reflejan en los procesos cognitivos. De hecho, a esta edad cuentan con un repertorio de capacidades básicas, construyen categorías sobre la realidad, resuelven problemas mediante reglas
y utilizan diferentes estrategias para aprender algo nuevo. El desarrollo del lenguaje en la segunda infancia. Durante la segunda infancia, los niños avanzan ampliamente respecto a la adquisición del lenguaje. Cada vez hace más comprensible en tanto a que la estructura que utilizan se vuelve más compleja. El desarrollo psicomotor en la segunda infancia. Entre los 3 y 6 años de edad progresan rápidamente la coordinación y el desarrollo muscular. De hecho, las características físicas adquieren una apariencia más saludable, por lo que se tornan un poco más atléticos. El tronco y las extremidades superiores e inferiores se alargan. El abdomen grande propio de un niño de 3 meses se acorta mostrando una mayor fortaleza para el cuerpo. El, el desarrollo socioemocional en la segunda infancia. En esta etapa se desarrolla socioemocionalmente. También está influido por otro agente importante de socialización, el medio de comunicación. El acceso a ellos, de hecho, potencia el conocimiento eh, de los valores y de las normas sociales, lo cual resulta útil en este tipo de desarrollo en función a la edad, que conlleva procesos cognitivos y de lenguaje que son influyentes. Tenemos la siguiente etapa de madurez infantil de los 9 a los 12 años. El desarrollo cognitivo en la etapa de madurez infantil. En esta etapa comienza el razonamiento, los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento, se aplica la lógica y comienzan a pensar en lo imposible. El desarrollo del lenguaje en la etapa de madurez infantil. Durante esta etapa la capacidad comprensiva predomina sobre la expresiva. Es decir, los pequeños son capaces de comprender enunciados que ellos no podrían emitir. El desarrollo psicomotor en la etapa de madurez infantil es un proceso de aprendizaje mediante el cual el niño va adquiriendo habilidades básicas, tales como hablar, moverse o interactuar con el entorno y con otras personas. El desarrollo socioemocional en etapa de madurez infantil. Durante esta etapa adquieren una mayor comprensión de las emociones complejas, como la vergüenza, el orgullo y la empatía. Desarrollan habilidades sociales más sofisticadas y aprende a regular sus emociones en situaciones sociales y académicas. La, et- la siguiente etapa de la preadolescencia, que es de los 12 a los 14 años. El desarrollo cognitivo en la preadolescencia. Suelen pensar en maneras concretas, pero gradualmente comienzan a comprender conceptos abstractos y simbólicos. Comienzan a ver que hay asuntos que no están claramente definidos y que la información que puede interpretarse de diferentes maneras. El desarrollo del lenguaje en la preadolescencia. Su vocabulario cada vez es más rico tanto en palabras como en comprensión de nuevos conceptos. Usan sin problema el lenguaje matemático. El desarrollo psicomotor en la preadolescencia. Pueden ser un poco más torpes o desmañados. Su cerebro necesita tiempo para ajustarse a extremidades más largas y a su cuerpo más grande. Desarrollo socioemocional en la preadolescencia. Comienzan a establecer su propia identidad y volverse más independientes de su familia. Pueden formar fuertes lazos de amistad entre sus amigos, compañeros, prefieren estar con sus amistades en vez de estar con los miembros de la familia. Pueden tener más momentos que están silenciosos y distantes. Por último, tenemos la etapa de la adolescencia, que va de los 14 a los 18 años.
Desarrollo cognitivo en la adolescencia. Pasan de un pensamiento concreto a tener operaciones lógicas formales. Es importante notar que cada niño progresa a su propio ritmo respecto a la capacidad de pensar de maneras más complejas. Cada niño desarrolla su propia visión del mundo. El desarrollo del lenguaje en la adolescencia. Los adolescentes se comunican básicamente como si fueran adultos, con un grupo de madurez que va aumentando a lo largo de sus años de escolarización. Ya entienden el lenguaje abstracto. El desarrollo psicomotor en adolescencia. Este incluye la preparación del cuerpo para la edad adulta mediante cambios físicos y cambios en altura, en peso y masa muscular, que son elementos importantes en la adolescencia. El desarrollo socioemocional en la adolescencia. Es un proceso a través del cual las personas aprenden a entender y manejar sus emociones, marcarse y alcanzar objetivos positivos, sentir y mostrar empatía por otros, establecer relaciones positivas y tomar decisiones de ser responsables. Por último, tenemos como conclusión de este tema que el desarrollo del ser humano son aquellos cambios y continuidad que atraviesan a lo largo de un ciclo vital, el del ser humano. Son las etapas que se debe vivir como persona. Como persona, el irse desarrollando va adquiriendo conocimientos, recuerdos ya sean buenos o malos, que se tiene presente. Esto es en caso de que la persona se desarrolle adecuadamente. En ocasiones la persona sufre algún tipo de desequilibrio que se ve afectado en su desarrollo. El desarrollo humano se ve asociado con los factores familiares, sociales, religiosos y educativos. Esto afecta a la persona en su afecta a la persona, el carácter en su cambio se da a lo largo de lo vivido que los factores sociales, educativos, familiares, entre otros, ha ido ayudando a la formación de esta todos los cambios. El desarrollo como persona es muy importante a lo largo de la vida. Gracias.